Hola, les habla Alejandro Castillo. Gracias por escuchar. Una vez más, hoy la grabación me salió un poquito tarde. Lo que pasa es que estamos trabajando en un proyecto con el Área Command de Nashville, Tennessee, y hemos estado un poquito ocupados y aprendiendo mucho también de algunas cosas que se nos dificultan. Pero gracias por escuchar. Quisiera empezar con una palabra de oración breve y después vamos a hablar de cómo ser un cristiano contagioso. Amén. Señor y Padre Celestial, una bendición muy especial para todos los que nos escuchan. Te pido, Señor, que me des palabras significativas y profundas para todos nosotros. Podemos aprender. Amén. Voy a compartir la pantalla. Aquí vamos a ver si ya aprendí, porque hay veces que no aprendo. Tengo aquí una pequeña, déjame ver si aparece. Sería esta. Dice Jesús. El mensaje se llama Desarrollando un carácter cristiano contagioso. La palabra clave aquí es contagioso. Esa palabra ahorita tiene mucho significado porque estamos en un contagio, estamos en una pandemia. Pero el tema de hoy es cómo ser un cristiano que transmite la enfermedad de vivir para Cristo. Un contagio totalmente diferente y muy positivo. Dijo Jesús, me apasionan las palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Qué interesante, ¿verdad? El otro día estaba cocinando, me gusta cocinar espaguetis. Y estaba preparando la salsa y todo iba bien. Entonces compré una salsa especial que es de sal marina, sea salt, y un aparato que uno le hace así, eso salían los granitos y yo feliz, bueno, esta sal va a dejar esta pasta espectacular y le eché ahí una capa a la carne con la salsa y bueno, y seguieron y cuando fui a probar, resulta que era una sal rarísima. Era una sal que no era ensalada. Entonces los espaguetis se arruinaron porque ya después de que están preparados es imposible salarlos. Bueno, quizá eso fuera lo que Jesús tenía en la mente cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a hablar un poquito de esto. Aquellos espaguetis quedaron un desastre, no sirven para nada. Dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. O sea que nosotros los que creemos en Jesús, somos los que le damos sabor a la vida y a esta tierra, este planeta donde vivimos. Somos nosotros los que hacemos eso. Imagínate si nosotros perdemos el sabor. La sal jugaba un papel muy importante en el tiempo de Jesús y todavía hoy, pero en el tiempo de Jesús era importantísimo porque hoy en día la sal la encontramos en el supermercado. En el tiempo de Jesús había que sacarla del mar y procesarla. Y esa palabra sal, para que nos demos una idea, a los soldados romanos les pagaban parte de su salario con sal, con una bolsita de sal. De ahí viene la palabra salario de sal. Entonces, la sal tiene sin número de aplicaciones y más en los años de Jesús.
Porque la sal, además de que da sabor, la sal tiene la facultad de que al ponérsela en la carne cuando no había neveras, la sal per, permite que la carne no se dañe. Allá en Puerto Rico comían mucho bacalao. Y el bacalao es pescado seco con una capa de sal que permite conservar ese pescado sin que se dañe. Imagínela lo importante que era la sal. Por eso es que cuando comemos bacalao hay que dejarlo en agua para quitarle toda esa sal, porque si no, uno no se lo puede comer. Así que la sal tiene la particularidad de que da sabor, permite que los alimentos puedan perseverar, tiene facultades hasta de desinfectar. Por ejemplo, una herida, cuando una persona tiene una herida en el tiempo de Jesús y en el tiempo de las primeras guerras, le echaban sal y la sal permite, ¿verdad?, que la infección no progrese. Así que la sal es importantísimo y cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, él se estaba refiriendo a ti y a mí como cristianos. Ahora, el problema es que la sal pierda su sabor. ¿Qué puede pasar? El mensaje se llama Desarrollando un carácter cristiano contagioso, ¿verdad? Contagioso. ¿Qué es carácter? Esa palabra importante. Carácter es quién es usted cuando nadie lo está mirando. Eso es carácter. ¿Quién es usted en la privacidad? ¿Quién es usted cuando nadie lo está mirando? Ese es carácter. Entonces, el mensaje de esta mañana es breve. Hay algunos cristianos que en vez de ser contagiosos, en vez de atraer a las personas a Jesús, las espantan. Recuerdo cuando estábamos en el seminario en Puerto Rico, había un predicador, muy bueno él, en nombre de Dios. Pues me acuerdo que él predicaba con una Biblia grandísima. Y se puso de moda eso de que uno andara con una Biblia bien grande. Yo me acuerdo que una vez estábamos golpeando en una puerta y salió una señora, se quedó mirando y le mire que somos seminaristas, venimos predicando la palabra de Jesús y diciéndole a la gente que Jesús les ama, que Él sana, que Él salva. Y ella se quedó mirando la bibliota que yo traía, una cosa terrible, y dijo, y para ser de la iglesia suya, uno tiene que andar con esa Biblia tan grande. Y en ese momento, como que yo dije, ay, realmente quizás no es muy práctico, ¿verdad? Tratar de decirle a la gente que para ser de mi iglesia hay que andar con esa Biblia tan grande. Se puede andar con una más pequeña, menos pesada, ¿verdad? Pero un pequeño detalle, ¿no? Por ejemplo, hay algunos cristianos, los cristianos que espantan a la gente. Es, por ejemplo, en inglés se dice on your face Christian. Estos son los que andan diciéndole a la gente, te vas para el infierno. Había un predicador que tenía 2 palabras. Yo solo predico con 2 palabras. En inglés decía, turn or burn. En otras palabras, o usted cambia o se va a quemar en el infierno. Esos son los cristianos que le gritan a la gente desde el carro, mira, te vas para el infierno. Hoy en día está muy de moda eso. Oye, cuando uno expresa sus ideas, hay mucha gente que me anda mandando para el infierno. Usted no es nacido de nuevo. Usted... Hay unas críticas tremendas, ¿no? Yo estoy muy seguro que Cristo me salvó y estoy seguro de mi salvación, porque tienes que juzgarme de esa forma. Esos son los cristianos, esos cristianos que son así, que
mandan a todo el mundo para el infierno. ¿Sabe qué? No son contagiosos. Al contrario, son cristianos que espantan a la gente. ¿Sabe que la gente no está buscando que los manden al infierno, sino que está buscando a alguien que les predique cómo salir del infierno, donde ya están? ¿Me comprende? Mucha gente que ya está viviendo el infierno, está viviendo un preview. Hay que predicar el evangelio con amor, ¿verdad? Bueno, la segunda clase son los cristianos que se creen más santos que todos los demás. Estos son los fariseos que se visten de blanco, ¿verdad? Los fariseos, es como los candidatos, ¿verdad? Esa palabra cándido. Es una palabra que viene del tiempo de los romanos, porque los políticos se untaban de talco blanco. Y de ahí viene eso de cándido, porque se veían blanquitos. Hoy en día hay muchos candidatos, ¿verdad? Que solamente apariencia, ¿verdad? Estos juzgan a todo el mundo. Ellos son más santos que todo el mundo. Siempre están juzgando. ¿Sabe qué? Los cristianos así no son contagiosos. Al contrario, son espantosos. Espantan a la gente, asustan a la gente. No, eso no sirve para nada. Hay otros que son los cristianos cosméticos. Estos tienen apariencia, ¿verdad? Tienen la cirugía plástica del cristianismo. Predican bonito, tienen palabras bonitas. Ay, Dios mío, estoy siendo muy crítico hoy, pero el mensaje termina positivamente. Lo que pasa es que a mí no sé, quizás con los años uno entiende que la gente lo que está buscando no es juicio, sino la gente está buscando es paz, la paz que Cristo da, ¿verdad? Entonces, esos cristianos cosméticos son solamente piel, no hay profundidad en sus creencias, no hay profundidad en su vida cristiana. Entonces, esos cristianos que solamente mucho colorete, ¿verdad? Mucha tintura, se ven bonitos, pero no son contagiosos. Ahora les voy a hablar de los cristianos que sí son contagiosos, que atraen la gente a Jesús, que tienen el sabor de la sal, ¿verdad? Esos son los cristianos, número uno, los que han pagado el precio, que cuando usted habla con ellos, usted entiende que ellos renunciaron a una vida diferente, que podían haber estado haciendo cosas que no tenían que hacer, pero se abstuvieron. Y el cristianismo les cuesta. Han pagado el precio. Esos cristianos son contagiosos. La gente está buscando gente que tiene significado en sus vidas, que les cuesta el cristianismo. Esos son los cristianos que pagan el precio. Un famoso teólogo alemán, ¿verdad? Que en una ocasión dijo, el problema del cristianismo es la gracia barata. Ustedes saben de quién me refiero. La gracia que no cuesta nada. Como que el evangelio está en especial. No cuesta nada. No se preocupen. No hay que pagar ningún precio. No, la gente que atrae a la gente a Jesús es la gente que su cristianismo le ha costado. Tienen que hacer sacrificios.
Tenía que hacer ir a otro país, predicar en otra circunstancia. Esos atraen, son contagiosos, ¿verdad? Entonces, hay tantísimos ejemplos, ¿verdad? Pongámonos a pensar, el mismo apóstol Pablo era ciudadano romano, era fariseo de fariseos. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, dejó todo eso a un lado, ¿verdad? Y se dedicó a predicar a Jesús. Entonces, los cristianos que son contagiosos es aquellos que tienen una historia que significa que Cristo y vivir la vida cristiana les ha costado. Han hecho sacrificio, pero demuestran el gozo de la salvación en sus vidas. No es nada más apariencia, no es nada más juicio, sino que ellos predican un evangelio con su ejemplo, con sus vidas. Francisco de Asís en una ocasión dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y si es necesario, usen palabras. El cristiano contagioso no es el que tiene muchas palabras, sino que vive la vida de Jesús. Hasta aquí mis palabras, Dios les bendiga y les deseo un feliz día. Gracias por escuchar. Amén.